Yo les voy a hablar de la enfermedad de Alzheimer. El ciclo se llama Ciencia para Todos. Y esto quiere decir que habrá personas que estén más familiarizadas con el tema y otras que estén menos familiarizadas. Yo intento que todo el mundo se entretenga, que aunque a veces me ponga un poco técnico, se entienda. Y si no se entiende, por favor, me pueden interrumpir en cualquier momento. Y que aquellos que estén más familiarizados con el tema no se aburran, porque digan, bueno, todo esto ya lo sabía, o parte de esto ya lo sabía. Algunas de las diapositivas, pero no se preocupen, estarán en inglés, pero no tienen que traducirlas ni nada, yo se las explico, no se preocupen para nada. Y con esto pues voy a empezar a hablar pues, un poco de la enfermedad de Alzheimer. Todos ustedes saben que cualquier organismo vivo nace, se reproduce y muere. Y esto se produce en un tiempo determinado. Y no vive igual una mosca que una tortuga o un elefante. Cada uno tiene su ciclo de vida. Pues bien, ha habido un organismo que está rompiendo este ciclo de vida, y este determinado. Y este organismo vivo es el hombre. El hombre, si uno mira, y esta es de las pocas que está en inglés, pero no se preocupen, óiganme, no lo tienen que mirar. Si uno considera lo que vivía una persona durante los 19 siglos primeros, la edad media que tenía de supervivencia era del orden de los 35 años. Muchas veces pensamos que, por ejemplo, Jesucristo se murió muy joven. Pues no, para esa edad era casi la edad media de lo que se morían las personas, porque había muchas infecciones, había muchos problemas, muchas guerras, muchos problemas. Ahora bien, con el hecho de que las personas se hicieron más sociables, aunque todavía les falta mucho para todavía llegar a ser verdaderamente gente normal, y con el hecho de que la medicina avanzó muchísimo, una de las cosas que fue fundamental, sobre todo a principios del siglo XIX, fue la llegada del agua a las casas, la higiene. Luego, prácticamente casi todas las infecciones, casi todas actualmente están muy erradicadas. La mejora de la cirugía, la mejora en general de la medicina, ha hecho que la vida media, que insisto, estaba por los 35 años, haya pasado ya en la década o en el siglo XX, ya a los 55, en los años 40, a los 65, que es cuando la gente decía, bueno, pues como la vida media es a los 65, vamos a hacer que la jubilación sea a los 65, porque no van a vivir mucho más. El problema es que después han empezado a vivir mucho más y esto tiene una serie de problemas que ustedes todos conocen. Y así ha ido subiendo, después de la década de los 80, a los 75, los 80, y se calcula que para el año alrededor del 2050 se puede vivir hasta casi los 120 años, se calcula. O sea, esto no sé yo si eso es verdad o no, pero que desde luego ahora ya el ser humano no crece, no nace, crece, se reproduce, sino que envejece, y eso es un periodo que es muy largo, y muere. De hecho, la tendencia del ser humano es que lo que se intenta es alargar mucho la adolescencia. Cada vez los que eran niños se hacen más pronto jóvenes y quieren vivir en esa edad de la adolescencia el más tiempo posible y tienden a tardar muchísimo en ser adultos o a entrar en lo que se conoce ya como la tercera edad. Pues bien, esto que es una situación así vista desde fuera maravillosa, tiene sus grandes inconvenientes. Y uno de los grandes inconvenientes que tiene es que si uno va mirando, esto es la edad de las personas, y la incidencia de demencia con la edad, se ve que a partir justamente de los 65 años, que es cuando empieza la gente a mirar, se puede ver que hay una prevalencia casi de entre el 5% de la población empieza a ser demente a esas edades, los 65 años, etc.,
y puede llegar hasta el 40, casi al 50% en edades como los 90 años. Es decir, el alargamiento de la vida no significa el alargamiento de la vida con una buena calidad de vida, sino que se produce un problema grande en el sistema nervioso central, que es la aparición de la demencia. Porque de todas las demencias, que hay diferentes tipos, vasculares, hay también debidas a infecciones, etc., la enfermedad de Alzheimer es la más prevalente, es prácticamente casi el 70% de todas las demencias, o por lo menos se diagnostica como tal. La enfermedad de Alzheimer es una enfermedad degenerativa, crónica, que se asocia a la edad. Si uno coge partes de la población, pues de 1 a 20 años nadie tiene Alzheimer, pero si uno coge ya la parte de la población que va de 80 a 100 años, pues puede ser más del 50%. Es claro que depende de la edad. Actualmente hay más de 27 millones de enfermos que la padecen. Se calcula que para dentro de 20 años se haya duplicado este número. Y como he dicho antes, por la incidencia de la población empieza de alrededor de un 5% a partir de los 65 años y cerca o más de un 40% a partir de los 90 años. Así pues, la enfermedad de Alzheimer es la demencia senil más prevalente y cuyo mayor riesgo de tenerla es ser mayor. Actualmente no hay ningún tratamiento que sea bueno para curar la enfermedad. Hay tratamientos que se llaman paliativos y estos tratamientos paliativos, que se basan fundamentalmente en estos fármacos, donepezilo, la rivastigmina, la galantamina o la memantina, que si quieren después o en cualquier momento yo les puedo explicar exactamente lo que hacen. Bueno, pues estos fármacos, en general, de un punto de vista general, su acción es que como consecuencia de la enfermedad de Alzheimer, las neuronas, lo que compone el sistema nervioso central, se mueren, se destruyen. Y estas neuronas, su función es porque hay una transmisión de unas con otras, a través de unos compuestos que llamamos los neurotransmisores. Cuando hay transmisión nerviosa, pues eso facilita que ustedes me estén oyendo o viendo y que haya, por ejemplo, comunicación. Los sentidos funcionan. Pero claro, si las neuronas se mueren, los sistemas de comunicación desaparecen y esto es uno de los grandes problemas de la enfermedad de Alzheimer. Y uno de los problemas es que entonces no hay transmisión y los neurotransmisores además empiezan a bajar la cantidad que hay para esa transmisión. Estos fármacos, su base es mantener el nivel relativamente alto de alguno de estos neurotransmisores, fundamentalmente dos, uno que se llama acetilcolina y otro que se llama glutamato, pero vamos, esto no tiene nada que ver. Entonces, lo que se intenta es mantener el sistema activo el más tiempo posible para evitar que haya problemas después de que se pierdan esas transmisiones. El desarrollo de la enfermedad se ha estudiado, pero se falta muchísimo más por estudiar, porque hay una fase asintomática en donde ya se sabe, o estamos empezando a conocer, que ya está produciéndose la enfermedad, pero ni la misma persona que la sufre se da cuenta. Ha empezado ya el proceso, pero ese proceso es muy silencioso. Y empezamos a darnos cuenta cuando empieza a haber problemas de conocimiento, lo que se llama deterioro cognitivo, aunque sea leve. Pero ese deterioro cognitivo, cuando ya se produce, que es en aquí, en donde el nivel de conocimiento se ha mantenido y nadie nos hemos dado cuenta, pues cuando empieza aquí este deterioro cognitivo leve a desarrollarse, luego rápidamente empieza a notarse cada vez más y luego al final empieza a haber ya lo que se llama la demencia, que después hablaremos de ella. Es decir, un problema que tenemos actualmente es que el diagnóstico es muy tarde. Es muy tarde y ya está muy desarrollada toda la enfermedad y hay mucha muerte neuronal cuando nos damos cuenta. Obviamente, algo que se está estudiando mucho en clínica es tener sistemas de diagnósticos lo antes posible, porque aunque todavía no tengamos nada para curarlo, pero es bueno saber, sobre todo para cuando lo tengamos, que esperemos no sea demasiado tarde, pues saber cuándo empieza verdaderamente la enfermedad.
Ahora bien, esto que les he apuntado aquí o que les he dibujado aquí es una situación ideal, porque empieza desde el nivel de conocimiento de una persona y cómo va deteriorándose ese nivel de conocimiento. Pero no todas las personas tienen un mismo nivel de conocimiento, un mismo nivel cultural, y sobre todo de diferentes cosas. Hay unas personas que conocen más de algo y otras que conocen más de otra cosa. O sea, no todo el mundo conocemos todo de todo, sino el nivel cultural es muy variable. Totalmente, en este sentido, esto puede ser lo que le pasa a un enfermo de Alzheimer determinado, con un nivel inicial de conocimiento alto, y esto es lo que a alguien le puede pasar con un nivel de conocimiento más bajo. Se intenta hacer una correlación en que en aquellas personas de un nivel cultural más bajo, generalmente la duración de la enfermedad suele empezar a veces antes y luego se suele prolongar mucho más. La caída del nivel de conocimiento, el problema cognitivo, no es tan brusco en un caso como en otro. Hay todo tipo de situaciones intermedias. La progresión. Bueno, pues en esto, fundamentalmente, personas como Alzheimer, que fue el que descubrió que son los patólogos, han sido los que han descrito mejor la enfermedad, viendo qué es lo que pasaba con personas que tenían la enfermedad, pero que se han ido muriendo en diferentes estadios. O sea, en muchos casos no se ha muerto por la enfermedad, sino, aunque ya estaba diagnosticada, se ha muerto por otras causas. Y a los diferentes estadios de la enfermedad se ha ido mirando el cerebro para ir viendo cómo era la progresión. Pues bien, la enfermedad empieza en esta zona del cerebro, que es la zona límbica, estos son términos así, pero fundamentalmente en una región que se llama el hipocampo, que hablaremos bastante del hipocampo, porque es una región muy importante para la enfermedad, y ya ven que va pasando un estadio 1, un estadio 2, un estadio 3, un estadio 4, y se va extendiendo, 5, se va extendiendo por todo el cerebro y al final prácticamente está en todo el cerebro la patología. El hipocampo. ¿Qué es el hipocampo? El hipocampo es una región que está aquí, en esta zona del cerebro, que está compuesta por una parte que se llama el giro dentado y luego otra parte que tiene una forma como de cuerno de carnero y que por eso se llaman los cuernos de Amón. Amón era un dios egipcio que se representaba por un carnero, por los cuernos, y por eso se llama esto, y por otras regiones. Pues bien, sabemos que el hipocampo está implicado en la memoria en el ser humano porque en el siglo pasado, los 50, los 1950 y por ahí, cuando algunas personas tenían epilepsia, la epilepsia se había visto que cuando la persona que tenía epilepsia se moría, tenía degenerada esta zona. Y entonces no se les ocurría otra cosa que hacer lo que se llamaban las lobotomías, que era quitarles la zona que estaba dañada, en este caso era el hipocampo. Y un paciente que tenía estas iniciales, el nombre y el apellido, sin operar, vemos que tenía sus hipocampos normalmente, pero como tenía una epilepsia muy fuerte, no contentos con quitarle un hipocampo, que tenemos dos, es simétrico, le quitaron los dos. A la persona se le curó la epilepsia, pero perdió lo que se llama la memoria a corto plazo. No sabía lo que había hecho hacía 10 minutos o hacía 20 minutos. Se acordaba de dónde había nacido, de quién era su familia y eso, pero lo que se llama la memoria a corto plazo lo había perdido. Esto es un modo desgraciado, desafortunado, de conocer que la memoria está implicada el hipocampo está implicado en la memoria a corto plazo. La memoria a corto plazo, quiero recordar que es lo primero que empieza a perderse en un enfermo de Alzheimer. Siempre lo primero es saber qué ha comido, qué ha hecho todo ese día. Quizás a lo mejor se acuerda dónde hizo la primera comunión o cuándo hizo, pero lo primero, el primer aspecto del deterioro cognitivo leve es la pérdida de la memoria a corto plazo. Estas son las pocas otras que hay en inglés, pero bueno, no se preocupen que no tienen nada más que mirar a la figura y nada más. La otra zona muy importante, y esto tiene que ver con la demencia, el hipocampo es con la memoria y esto con la demencia, es la corteza cerebral. La corteza cerebral es lo que nos distingue más de cualquier otro organismo.
nosotros, nuestro material genético es prácticamente igual que el del mono y el de muchos más organismos, pero a nivel físico lo que nos distingue más de otros primates y de otros monos y de otros organismos es que tenemos una corteza cerebral muy desarrollada. Y también por una serie de técnicas, no siempre cortando, no siempre por lobotomía, sino por otras técnicas, nosotros conocemos que nuestra transmisión con el exterior, porque eso es lo que nos hace después que funcione el sistema nervioso, lo que se llaman los sentidos, el ver, el oír, el tocar, etcétera, todo eso, esos sentidos están almacenados en la corteza. Hay una transmisión desde el ojo a la corteza, desde el oído a la corteza, etcétera. Y eso ya se han ido estableciendo su localización en la corteza. Por ejemplo, tenemos aquí el tacto, en esa zona de la corteza, eso que se acaba ahora mismo de iluminar. Tenemos aquí la vista. Debo decir que la vista, que está aquí, lo que se llama lóbulo occipital, casi nunca se suele dañar en el enfermo de Alzheimer, porque la enfermedad al último sitio donde llega es al lóbulo occipital de la corteza. Puede haber otros problemas en que personas que tienen Alzheimer tengan problemas de vista, pero no es en base de la enfermedad, es debido a otras causas generalmente. El siguiente, pues por ejemplo, tengo aquí el oído. El oído está ahí, la zona de la corteza. Y el oído es algo que no es, tampoco suele estar muy afectado en los enfermos de Alzheimer. Sin embargo, aquí que está el olfato, esta parte de aquí, eso se toma ahora ya como un criterio de diagnóstico casi para la enfermedad de Alzheimer. Existe una relación entre empezar en la pérdida del olfato y empezar a tener problemas pues, de memoria y de otro tipo. Bien, luego fundamentalmente es muy importante esto, que es el lóbulo frontal, que luego lo veremos más tarde, que es en donde se producen procesos del pensamiento, las funciones ejecutivas, el saber qué me pongo hoy, qué voy a hacer, cuál es mi protocolo, etc. Eso está en el lóbulo frontal, esas funciones ejecutivas están en el lóbulo frontal. Y luego ya hay otro sitio en donde está otra parte de la corteza, que es la que controla los movimientos de las personas y esto, y que generalmente tampoco suele estar demasiado afectada en la enfermedad de Alzheimer, en donde las personas se suelen mover bien. Hombre, a veces son muy mayores y tienen caídas y tienen rotura de caderas, etcétera, pero no tienen problemas motores debido a eso. Bien. Hace prácticamente un siglo, Alzheimer, que siempre los patólogos en aquel tiempo, pues como Cajal, etcétera, eran muy buenos dibujantes, era el modo de describir la enfermedad, describió la enfermedad y vio que la persona era una señora que tiene un caso curioso clínico, si lo quieren al final también lo comentamos, porque vio por el modo que estaba, así en breves, la diagnosticó la demencia, porque la señora era muy celosa, porque pensaba que el marido le engañaba y estas cosas. Y el problema es que él decía que esto no podía ser, que tenía que estar demente, porque el marido había perdido sus atributos masculinos en la guerra franco-prusiana y el hombre pues era totalmente, vamos, asexuado, por decirlo de alguna manera. Entonces empezaron a ver cuáles eran los problemas, etcétera, y esto. Entonces, esta señora tenía estas estructuras que se llaman las placas seniles y estas estructuras que se llaman los ovillos neurofibrilares. Esto es lo que describió Alzheimer. ¿De qué están hechas las placas seniles? ¿Qué son las placas seniles? Pues las placas seniles están hechas de un péptido. Un péptido es un fragmento de una proteína. Este es el péptido. Y ese péptido se llama el beta-amiloide. Y viene de una proteína, es un fragmento de una proteína que se llama la proteína precursora del péptido beta-amiloide. Y esta proteína es una proteína que está en las membranas celulares, y esto está expuesto. Pues bien, este fragmento se produce porque esta proteína se corta, es una proteína de membrana, de tal manera que cuando se corta sale hacia afuera, se secreta hacia afuera. Pues bien, hay dos proteasas, que son las que cortan las proteínas, una se llama la beta secretasa y otra se llama la gamma secretasa, que cortan
a la proteína, dan el péptido y al agregarse este péptido se producen las placas seniles. Estas secretasas generalmente en un individuo normal apenas actúan, un poco más la gamma secretasa, pero la beta secretasa tiene una actividad muy baja. Hay otra actividad que funciona en vez de la beta secretasa que se llama la alfa secretasa y esta evita que se forme este péptido amiloide. Es decir, en condiciones normales esto no suele suceder, es más bien patológicas. Pues bien, el otro tipo, y no lo he puesto aquí, pero se lo digo ahora mismo, el otro tipo de estructura, los ovillos neofibrilares, están hechos de una proteína que se llama tau, que es una proteína del armazón celular, de lo que hace, digamos, que las neuronas tengan una morfología tan bonita con el axón, las dendritas, etc. El armazón de esto se basa en lo que se llama el citoesqueleto. Bueno, pues esto es una proteína del citoesqueleto. Así pues, hoy ya sabemos de qué están hechas las dos estructuras aberrantes que aparecen en los enfermos de la enfermedad de Alzheimer. Ya sabemos además cómo se forma una de ellas, luego vamos a ver cómo se forma la otra. Y por otra parte, para saber exactamente el proceso, para saber, antes he dicho que había el problema de la diagnosis, de saber cómo empezaba y cómo se producía. Pues bueno, muchas veces tenemos una ventaja para conocer esto en muchos problemas neurodegenerativos, y es que la enfermedad de Alzheimer, como otros problemas neurodegenerativos, Parkinson, Huntington, etc., hay dos tipos. La que es de origen familiar, la enfermedad que se hereda, que la han tenido alguien de nuestra familia anteriormente, y el resto que es la de origen esporádico. En el caso de la enfermedad de origen familiar, está claro cuál es el origen, porque es el gen mutado, lo que hemos heredado de nuestra familia. Y hay una relación total causa-efecto. Si nosotros sabemos que tenemos ese gen mutado, desgraciadamente sabemos que vamos a tener la enfermedad. Si no nos morimos antes, la tenemos. No hay otro lugar. O sea, eso es así, es directo. Y, sin embargo, la esporádica, no. La esporádica puede empezar por diferentes causas y hay una serie de probabilidades, teniendo una serie de componentes en el ser humano, o sea, una serie de características en el ser humano, que nos van a hacer que tengamos más probabilidad de tener la enfermedad o menos. Pero aunque a veces tengamos todas esas características y tengamos el 99% de tener la enfermedad de Alzheimer, tenemos todavía el 1% de que a lo mejor no la tenemos. A diferencia del otro caso, que es certeza, en este caso es probabilidad. La enfermedad de Alzheimer de origen familiar es menos del 1% del total. Casi nunca lo heredamos. Casi toda es de esporádica. Pues bien, hay tres genes, estos tres, que cuando se produce una mutación en diferentes sitios da lugar a la enfermedad. Uno de estos genes es el que codifica a la proteína precursora del péptido amiloide, de donde salía ese fragmentito que daba las placas seniles. Ese gen puede mutarse y da la enfermedad. Y hay otros dos genes, uno que se llama el de la preselinina 1 y otro que se llama el de la preselinina 2, muy parecidos entre ellos, muy parecidos, que lo que hacen es que también cuando están mutados van a dar siempre la enfermedad. Casi todas las enfermedades de tipo familiar se ven a mutaciones en el gen de la preselinina 1. Este es el que hay que cuidar más y hay el que mirar más. Bien, las mutaciones que se producen en el gen de la proteína precursora del amiloide se producen curiosamente en el sitio de corte o de la beta secretasa o de la gamma secretasa. Y cuando existen estas mutaciones, estas enzimas cortan mucho mejor. Luego, al cortar mucho mejor, vamos a tener mucha más cantidad de este péptido amiloide, porque estamos facilitando que se corte. Y por otra parte, también se han visto mutaciones en la zona del alfa secretasa que van a cortar mucho peor, con lo cual, esta que era buena que cortara, porque nos lo rompía en dos el péptido, que es la causa tóxica, al
no cortarse por ahí, pues tendemos más probabilidad de que se corte por los sitios anómalos. Para el caso de la beta secretasa, lo que se llama la base, no hay mutaciones que se conozcan. Como he dicho, no es la de las presilininas, no hay mutación. Pero sin embargo, esta proteasa, su mayor expresión tiene que ver con el envejecimiento. Nosotros, cuando comemos y cuando tenemos el metabolismo, pues estamos echando una serie de residuos, una serie de basuras, que es lo que se conocen como los radicales libres. Esto, tenemos sistemas de basureros que nos lo quitan de en medio, pero esto, en células que viven mucho tiempo, como son las neuronas, este sistema, de alguna manera, de basureros funciona peor. Y entonces se produce una gran cantidad de estos radicales libres que tienen como función negativa el producir lo que se llama el daño oxidativo. Pues bien, cuando se produce mucho daño oxidativo, hay una serie de genes que empiezan a expresarse o bien para combatirlo o bien para intentar evitar este tipo, digamos, de proceso, y uno de ellos es el de la beta secretasa, que desgraciadamente, al subir, lo que va a hacer es empezar a cortar también aquí, y eso no es bueno, y a producir más beta amiloide. La tercera, que es la gamma secretasa, que es el sitio de corte, esta proteína está codificada o por la preselinina 1 o por la preselinina 2. Los otros dos genes, que cuando se están fastidiados, pues tenemos la aparición de la enfermedad seguro. Y lo que pasa es que esta proteasa corta mal, mientras la B corta perfectamente, a la beta secretasa corta bien, esta unas veces corta más arriba, otras veces corta más abajo, y esto puede ser interesante porque el más dañino de todos, los péptidos beta, es el del 1,42, ese es el más dañino. Pues bien, existe una teoría que decían, pues ya sabemos cómo funciona todo esto y ya podemos entonces curar la enfermedad. Y esta fue la teoría de la hipótesis del beta amiloide, de la cascada del beta amiloide. Lo que se decía es que si en el caso del origen familiar, mutaciones aquí, en la APP o en las preselininas, la consecuencia siempre era que nos iban a dar más beta amiloide, y si esto era lo primero, todo lo demás venía a continuación, como la formación de ovillos, etc. Luego, si nosotros parábamos este proceso, habríamos parado la enfermedad. Esto fue algo que estuvo muy de moda en los años 90 y todo el mundo pues empezaba a estar muy optimista. Sin embargo, y no me lo lean, que es muy largo, escúchenme, si la enfermedad de Alzheimer familiar más prevalente se ve a la preselinina 1, a mutaciones. Y lo que se supone es que al estar mutada, esta preselinina, esta secretasa, corta mejor. Es lo que se dice ganancia de función. Las mutaciones pueden ser o que se pierda una función o que se tenga más función. Pues bien, lo que se suponía era que era ganancia de función y que como consecuencia de eso habría más beta amiloide. Si la hipótesis de la cascada fuera correcta, cuanto más ganancia de función tuviéramos en la preselinina 1, antes aparecería la enfermedad. Antes tendríamos beta amiloide y esto aparecería la enfermedad. Cuando se empezaron a mirar los casos clínicos y a ver si había correlación, no era el caso. Había veces que había mucho beta amiloide y todavía no había empezado la enfermedad, por lo que luego se veía en los cerebros estos de los patólogos, y esto no era totalmente correcto. Tenía que haber otra vía. Y otra vía es que la preselinina, aparte de tener su función de que corta, tiene otras funciones. Y esas funciones, no me voy a meter en ellas, por eso no hace falta que lo lean, también pueden provocar la enfermedad. El asunto entonces es ver dónde convergen las diferentes vías, si hay un punto común, para atacar entonces la enfermedad en ese punto común. Y ese punto común, lo que se vio, o uno de esos puntos comunes, era la activación de otra enzima. Como he dicho antes, las mutaciones en la APP dan lugar al beta amiloide, que es malo. Las mutaciones a las preselininas 1 o 2 favorecen la formación por ganancia de función, porque cortan mejor, del beta amiloide. Y el beta amiloide lo que se vio es que se puede agregar
no solamente para dar placas seniles, sino para dar diferentes tipos de agregados, y cuando está agregado es lo que en farmacología se llama una antagonista, hace lo contrario, que hacen otro tipo de factores. En este caso es un antagonista de la insulina y de otro factor que se llama el Wnt. Pero esos factores, cuando funcionan bien, reprimen una enzima que se llama la GSK3, que es una quinasa, que es algo que fosforila a las proteínas. Pues bien, eso sucede en este caso, los niveles de esta quinasa aumentan muchísimo. Pero por otra parte, cuando no solamente va por esa vía de la del beta amiloide, sino por otra vía, lo que se vio es que también esa enzima, esa GSK3, también subía muchísimo. El punto de convergencia parecía ser la GSK3 porque también en la enfermedad de Alzheimer de tipo esporádico, en donde uno de los factores de mayor riesgo es un transportador del colesterol, una forma del transportador del colesterol, una cosa que se llama la ApoE4, pues bien, cuando actúa esta ApoE4 también sube la GSK3. Entonces había además el hecho de que estos son los ovillos neurofibrilares que están compuestos de unos filamentos, estos filamentos a mayor aumento es esto, y estos filamentos están hechos de esta proteína tau que está fosforilada, adivinen por quién, pues por la GSK3. Había un sitio de convergencia de la GSK3. ¿Qué se hizo entonces? Y tampoco me lo lean mucho. Pues es hacer un ratón transgénico en el cual se están expresando la GSK3 humana, se está sobreexpresando, para intentar ver qué es lo que sucede cuando ese ratón está expresando o sobreexpresando esta enzima que se sobreexpresa en el humano. Es decir, se está intentando trasladar al pobre ratón la enfermedad del humano, con el objeto de que si reproducimos la enfermedad en el humano, podemos utilizarle como diana para probar fármacos, muchos de todo tipo, que obviamente no podemos utilizar en humanos, así por las buenas. Pues bien, este ratón tiene una serie de características que sobreexpresa esta enzima, además, específicamente podemos hacer que sobreexprese la enzima en las dos regiones que están más dañadas en la enfermedad de Alzheimer, que son el hipocampo y la corteza. No se expresa en el hígado, no se expresa en el músculo, no. Nos vamos a circunscribir, vamos a ver qué pasa justamente ahí, porque lo demás no nos interesa. Pues bien, cuando se consiguió ese ratón, lo que se observó es a ver si tenía problemas de memoria. ¿Cómo se mide la memoria en un ratón? Pues no es difícil. Hay un sistema que se lo inventó un señor que se llama Morris, que es el laberinto de agua de Morris, que es que a un ratón se le tira a una piscina, y esta piscina está llena de agua, pero de agua sucia o de leche, no ve lo que hay en el fondo. Entonces el ratón, como todo organismo viviente, es cobarde, y cuando se le tira empieza alrededor de la piscina a dar vueltas, y hasta que de repente se le ocurre meterse adentro y ve que hay una plataforma que estaba escondida allí en la piscina, en un sitio. Entonces, bueno, ahí descansa y tal, pero tiene una serie de señales para que pueda recordar dónde está la plataforma. Pues bien, al día siguiente cuando se le tira, más o menos se acuerda y se va directamente a la piscina. Al tercer día ya directamente sabe dónde está. Si eso mismo se hace con este ratón transgénico, en el de que está expresando esta enzima, que está alterada en la enfermedad de Alzheimer, se ve que tiene un déficit de memoria. El primer día es igual, pero luego le cuesta más. Esto es ver el número de vueltas que da hasta que lo encuentra. Y esto pues se ve incluso el tercer día, que mientras aquí va rápidamente, aquí le cuesta más. Este es un tipo de test, pero también muchas veces se hacen este tipo de test porque se mira reproducir lo más posible la enfermedad con ratones viejos. Y los ratones viejos no nadan tan bien, ni tienen otra serie de problemas. Entonces se le hace otro tipo de test, que es el del reconocimiento de objeto. Si a un ratón se le ponen dos objetos que son iguales, los mira y se le deja un tiempo observándolos, y se le deja después, se le saca de ahí, y 20 minutos después se le vuelve al sitio y uno de los dos objetos se le ha cambiado, si el ratón es un ratón normal, siempre se va a lo desconocido. Y entonces se va siempre a mirar esto. El ratón siempre se comporta mucho diferente a las personas. Siempre le gusta la oscuridad,
siempre se gusta sitios que no estén iluminados, siempre le gusta una serie de características que uno puede ver después si es un ratón normal o no, pero el comportamiento es casi siempre contrario al de las personas. Pues se ve que en el caso del ratón normal se va siempre al nuevo objeto, mientras que en el caso del ratón transgénico, pues se va a cualquiera de los objetos con un 50% de probabilidades, o sea, no lo reconoce. ¿Por qué este ratón ha tenido pérdida de memoria? Pues lo que se miró es qué pasaba, y esto es otra vez lo que decíamos antes, el cuerno del hipocampo, lo que hemos comentado antes, y esto es lo que se llama el giro dentado. Esto es lo que sucede en un ratón normal en 3 meses y en 2 años. Se ve que más o menos se mantiene la estructura. Pero aquí se ve que en el ratón transgénico, esta parte, lo que se llama el giro dentado, se va desapareciendo. Tanto que se va desapareciendo que al final no existe el giro dentado. Pues eso mismo pasa también en los enfermos de Alzheimer. Se les va degradando tanto el giro dentado que al final no tienen giro dentado. ¿Para qué sirve el giro dentado? Pues hemos dicho antes que tiene algo que ver también con la memoria. ¿Y cómo se produce la degeneración? Pues las neuronas que hay en el giro dentado, en un momento dado, son las que existen, menos las que se mueren, pero el giro dentado es un sitio muy peculiar del sistema nervioso central, y es que hay neurogénesis, es decir, que hay nuevas neuronas. Esto es una cosa muy peculiar porque nosotros lo único que casi no recambiamos son las neuronas. Nosotros estamos cambiando nuestros huesos, nuestros intestinos, nuestra piel, muchas veces durante nuestra vida. No nos damos cuenta, pero lo tenemos. Hay una serie de células que se llaman las células madre adulta, que están implicadas en regenerar esto. Y regeneran todos los tejidos y todos los tipos celulares, excepto unas, que son las neuronas del sistema nervioso central, que esas es nuestra memoria histórica. Esas siempre mantenemos las mismas, excepto en el giro dentado. En el giro dentado tenemos nuevas neuronas. De tal manera que se ha visto que esas neuronas se forman a partir de unos precursores que empiezan a proliferar muchísimo y después de eso empiezan a diferenciarse hasta dar nuevas neuronas. Y estas nuevas neuronas sirven fundamentalmente para procesos de memoria y de aprendizaje. Se insertan en las redes, en la transmisión nerviosa existente, y da lugar a que se produzca unos nuevos conocimientos. Hay un señor en California que viene a decir más o menos que una nueva neurona corresponde a una nueva idea, a un nuevo pensamiento. Yo creo que todavía exagera, pero vamos, esto es un poco lo que se tiende a la idea de lo que está sucediendo en el giro dentado. Esto es lo que intento decir aquí, que estaba en inglés, y ahora voy a ir aquí un poco más despacio, porque el asunto es que si verdaderamente eso es así, y esas nuevas neuronas están implicadas en la memoria a corto plazo, a lo nuevo, a la nueva idea, al nuevo conocimiento, si no tenemos esas neuronas, no vamos a tener la memoria a corto plazo, que es lo primero que se ve en los enfermos de la enfermedad de Alzheimer. En este caso, el mecanismo, voy a ir muy rápido, es que la GSK3 fosforila una serie de proteínas que hacen que los precursores estos neuronales se mueran. Como consecuencia, siempre que hay muerte neuronal o de otro tipo, suele haber procesos de inflamación. Entonces, en este tipo, la inflamación se produce por otro tipo de celulares que hay en el cerebro, que se llaman las células de microglía, que lo que hacen estas, al proliferar y al haber muchas de ellas también, es empezar a secretar una serie de muchos más compuestos que lo que hacen es proliferar más a estas proteínas, a estas células precursoras, pero estas células precursoras el problema que tienen es que mueren porque no se pueden diferenciar. Y entonces están haciendo mucha proliferación, pero no se tiene ninguna neurona nueva porque en el camino se mueren. ¿Qué pasa? Que si se tenía una cantidad de precursores determinada y nosotros los vamos agotando porque los vamos proliferando de un modo anormal y nunca se nos forman las neuronas finales, al final lo que tenemos es eso, un agotamiento de los precursores y de las neuronas. No tenemos nuevas neuronas, y al no tener nuevas neuronas no tenemos giro dentado, y al no tener giro dentado
no tenemos memoria, por lo menos a corto plazo. Muy bien, no les quiero aburrir mucho, o sea que voy a empezar a casi acabar, o sea, dentro de poco, porque no quiero aburrirles mucho. Todo esto es el proceso de la memoria, pero de ahí que esto está indicado aquí. Ahí es a donde está el hipocampo, el giro dentado y todo esto en un cerebro que tiene sus 4 lóbulos: frontal, temporal, parietal y occipital. Esto es el cerebelo. El problema empieza en el temporal y es, como he dicho, en la memoria. Pues bien, posteriormente, y eso empieza muchas veces a aparecer a una edad, yo ya la he pasado, o sea que ya empieza después a aparecer los problemas, se produce la progresión de la enfermedad al resto de la corteza, no ya solamente al lóbulo temporal, sino al frontal, al parietal, y ahí, como he dicho antes, prácticamente nunca está nada en el occipital. Y al final, pues, está lleno todo, y esto lo intenta aparecer, son las placas y los ovillos que veía Alzheimer, está todo lleno de este tipo de estructuras aberrantes. Pues bien, el primer problema sucede en el lóbulo temporal, pérdida de memoria, pero el siguiente problema es la demencia. Y la demencia no es estar loco. La demencia se entiende como la incapacidad de llevar una vida social o profesional. Es decir, y sobre todo, y pérdida de funciones ejecutivas. Es decir, a una persona se le da un cepillo de dientes y se peina con él. No sabe para qué sirve un cepillo de dientes. No sabe quién es su familia, ni sabe dónde está su casa. O sea, socialmente está perdido. Y luego, obviamente, profesionalmente no puede hacer nada, tampoco, porque no sabe, digamos, tampoco comportarse. Esto es el problema de la demencia. Y este es el gran problema, porque el problema de la memoria, más o menos, uno puede tener una buena agenda o puede tener una cosa y más o menos puede intentar recordar, aunque sea del plazo más o menos corto, si es muy ordenado y tal. Y todavía no se necesitan muchos de cuidados ni de cuidadores. Pero el problema viene cuando ya no se puede comportar, como he dicho antes, ni socialmente ni profesionalmente, y entonces sí requiere a alguien que le diga qué tiene que hacer, cómo tiene que comportarse, cómo tiene que comer, etc. Ese es el problema. Y entonces, como luego veremos, hasta ahora casi todas las posibles terapias y sobre todo lo que se intenta cortar es al inicio, el problema de memoria. No se está haciendo casi nada, quizás es porque es muy difícil, para intentar de alguna manera arreglar el problema de la corteza. Bueno, la patología hemos visto antes cómo se propaga, y ahí, pues, por ejemplo, una de ellas es cómo se van propagando a los ovillos, y los ovillos, lo que se está viendo es que posiblemente esta proteína que los compone está también implicada en su misma propagación. De alguna manera actúa como un agente infeccioso. Me explicaré. Una neurona, cuando se muere, lo que está dentro sale afuera. Y eso que está afuera, a lo mejor una vez que está afuera, no cuando estaba dentro, sino cuando está afuera, puede ser tóxico. Y eso que puede ser tóxico puede afectar a las neuronas de alrededor. Y esto es una de las hipótesis, todavía hay que hacer más experimentos, pero es de la que lleva, digamos, tiene hasta ahora más posibilidades de ser cierta, y es de que estas proteínas, como el tau, pueden, como en cierto sentido agente infeccioso, como sucede en otras enfermedades, una de las más normales es la que se llama la de Creutzfeldt-Jakob, que es la de los priones, esta famosa, en donde sucede algo similar, pues puede de alguna manera ser el agente transmisor y hacer que se vaya degenerando, digamos, el cerebro. De esa manera se puede llegar el mal, digamos, ya en la degeneración, primero, como decía, en el lóbulo temporal. Y esto lo que tiene es el problema de la memoria que he comentado. Después pasa fundamentalmente al lóbulo frontal. Y aquí es un problema de consolidación de la memoria. En 2 palabras diré que la memoria a corto plazo se almacena en el hipocampo, pero después se consolida a lo largo de la corteza durante el sueño. Durante el sueño se produce una transmisión nerviosa que hace que lo que se ha aprendido en la vigilia se recuerde después, de un modo más así,
porque se va almacenando en estas zonas, digamos, de la corteza. Pues bien, el siguiente paso, cuando empieza a estar dañada la corteza frontal, todas las partes de la memoria que se consolida ahí se pierden. Empieza a haber también problemas del lenguaje. En ese sentido, ya a veces afecta más al hemisferio izquierdo que al derecho. Si eso sucede, como en el hemisferio izquierdo tenemos el lenguaje, sobre todo el lenguaje materno, si uno aprende idioma lo tiene en el otro, el lenguaje materno, empezamos a tener problemas de afasia, o empiezan a haber problemas de afasia. Las personas no saben hablar bien, se confunden y empieza a haber problemas ya de comunicación. Después pasa del frontal al parietal, y esto es esencial para lo que se llama la función ejecutiva. Aquí, por otra parte, en el lóbulo parietal es en donde los buenos matemáticos dicen que lo tienen muy desarrollado, porque es el sitio en donde se producen las sumas, las restas, las cosas matemáticas, y el paso, aquí hay una conexión entre los dos, que son las funciones ejecutivas. Uno piensa lo que tiene que hacer aquí y lo empieza a ejecutar con el lóbulo frontal. Hay unas técnicas ahora que se llaman, son de imagen, lo que se llama la resonancia magnética funcional, en donde se van viendo cómo se va produciendo fluorescencias cuando se les pregunta a los enfermos o a los pacientes una serie de cosas. Una cosa es, por ejemplo, multiplíqueme 14 por 3. Pues cuando uno oye 14 por 3, lo recuerda aquí. Hace la multiplicación aquí y da el resultado aquí. O sea, se puede ir viendo cómo va siendo el proceso. Evidentemente, si tiene un daño en el cerebro, pues eso no sucede. Y luego también existe el problema en el parietal, cuando ya llega, es el problema también de la orientación y sobre todo de la orientación en un plano. Si yo quiero coger este vaso y tengo mi lóbulo parietal normal, yo voy directamente aquí. Pero si tengo un daño en el lóbulo parietal, o me quedo corto o me paso. O sea, empiezo a que no sé exactamente cuál es la distancia. Esto es algo también que se puede ir viendo, y todo este tipo, digamos, de características es lo que al principio, al mismo tiempo que se hacen los test estos, que es para ver del nivel cognitivo, etcétera, lo que se va haciendo para ver haciendo el diagnóstico y a ver hasta qué nivel está del enfermo. Finalmente ya voy a decir la terapia. La terapia, hasta ahora he dicho que lo que se está haciendo son fármacos paliativos. Lo que intentan es retrasar el problema, pero desde luego no lo paran del todo, no lo cortan. Entonces lo que se está buscando son los modificadores de la enfermedad, que verdaderamente modifiquen, o bien prevengan a partir de algún momento y hagan que no se mantenga más, o que revierta. En este sentido, debo decir que los mismos modelos de ratones sirven para saber qué es lo que es revertible y qué es lo que se puede, digamos, prevenir. He dicho antes que se había hecho un ratón en donde se estaba expresando una enzima y que como consecuencia de la expresión el ratón perdía la memoria. Estos ratones se suelen hacer condicionales. Eso quiere decir que a voluntad se puede hacer que expresen la enfermedad, o sea, expresen el problema patológico, eso es dándole cosas en el agua y en el porque ya se han hecho construcciones previamente para eso. Pero puede hacer que exprese o que deje de expresarlo. Si, por ejemplo, ya se tiene una patología, y eso se debe a que se estaba expresando este factor tóxico, y nosotros dejamos de expresarlo, a lo mejor puede revertir, ir a la causa, se revierte el efecto, o no. Entonces, con estos estudios de estos ratones condicionales, lo que se está viendo es qué se puede revertir y lo que no se puede revertir. Lo que se puede revertir, pues eso seguro que habrá un fármaco, es cuestión de buscarlo, que hará lo mismo. Lo que no se pueda revertir, pues habrá que prevenirlo anteriormente, pues que no se puede revertir. Para todo esto es para lo que sirven todos estos ratones. Y hay ratones que sobreexpresan el beta-amiloide, sobreexpresan la proteína Tau, sobreexpresan todo, vamos, esto, y que dan las diferentes características patológicas que tienen los enfermos de Alzheimer.
Como el problema era de las secretasas, actualmente las grandes empresas farmacéuticas están haciendo muchos inhibidores de las secretasas. El problema de esto es que puede tener efectos secundarios, pero bueno, eso es algo que se está intentando. Aquí están las secretasas. También lo que se está haciendo es vacunas. Lo que se intenta es, si nosotros vacunamos contra el beta-amiloide, se van a hacer anticuerpos que se van a comer todo el beta-amiloide, van a destruir lo que ya existe, las placas, etc. Esto funcionó muy bien en ratones, pero desgraciadamente no ha funcionado tan bien en humanos y se está ahora intentando a ver cómo se puede arreglar. Si el problema era la fosforilación esta de tau o de otras cosas o de esta quinasa que era lo que hacía estos problemas, pues se están haciendo también inhibidores de esto. Esto se está haciendo a unos niveles salvajes, o sea, la dinámica es brutal. Actualmente, yo hace 2 o 3 semanas, de vez en cuando me meto en la página del gobierno americano para ver los ensayos clínicos de enfermos de Alzheimer. Actualmente hay cerca de 300 ensayos marchando, solamente en Estados Unidos. En Europa hay también pues, muchos. O sea, se están haciendo muchas cosas, porque aparte del problema ético, que es el fundamental, del problema de salud, que es más fundamental, el problema de familia, etc., el curar el Alzheimer es un gran negocio. Y esto lo digo ya desde el punto de vista de cómo lo ven las empresas farmacéuticas. Si, a diferencia de lo que es un problema agudo, que puede ser o una infección o un cáncer, que o uno lo para o se muere, y hay que, como sea, poner el fármaco inmediatamente para corto plazo, y es el corto plazo, y hay de las dos posibilidades: o se ha curado, ya no se necesita más fármaco, o no se ha curado, entonces tampoco necesita más fármaco. Pero en este caso, serían fármacos que habría que estar dando al paciente de entre 10 a 20 años o más. Es una enfermedad crónica, es una enfermedad muy duradera. Ustedes calculen una píldora que pueda costar 10 euros y que hay que dar todos los días durante 20 años, multipliquen por 27 millones de enfermos que hay ahora mismo y sabrán lo que es eso. O sea, por eso, todas las grandes, no ya por el punto de vista de ético y bueno y esto, sino por el simple hecho, que es lo que más mueve muchas veces al ser humano, de las ganancias, es lo que hace que se esté trabajando y se tenga un dinamismo que yo creo que va como muy rápido, que voy muy bien, más rápido debería ir de todas maneras, deberías. Pero esto es un poco lo que se está haciendo, y esto fundamentalmente se está haciendo con estos modificadores de la enfermedad que son los modelos de estos de ratones. Pero hay otra cosa que se está haciendo, y se está haciendo inclusive en España, se está haciendo en muchos sitios, se está haciendo, que es que el problema es en el humano y es el problema en la neurona. Si hay un problema en el humano, pues por ejemplo, de un problema de piel, o un problema, digamos, de otro tipo de tejido periférico, pues muchas veces se puede hacer una biopsia y se puede ver directamente qué pasa. Pero si se tiene un problema en las neuronas es muy difícil abrirle, y esto no se puede hacer. ¿Cómo podemos tener neuronas de un señor de 80, o una señora, un paciente de 80 años, así por las buenas? Pues bueno, esto al principio ya se estaba haciendo de otra manera, pero ahora se hace de un modo mucho más rápido. Nosotros podemos tener un linfocito simplemente de la sangre, una célula de la piel, podemos coger de cualquier sitio y podemos hacer primero, esto es lo que se hacía hasta hace 8 meses, ahora ya se está cambiando, y podemos reprogramar, podemos hacer de eso una célula madre como las embrionarias, solamente metiendo una serie de genes, y tenemos prácticamente lo mismo que una célula madre embrionaria que después la podemos diferenciar pues, a un hepatocito, a una neurona o a lo que queramos. Ahora ya directamente ni tan siquiera se pasa por la fase de la célula embrionaria. Ahora directamente un fibroblasto al que se meten de la persona o un linfocito, pero fundamentalmente se está haciendo con fibroblastos, del paciente, introduciéndole estos 3 genes de diferenciación, que luego si quieren podemos comentar qué son estos 3 genes,
los fibroblastos se nos convierten en neuronas. Y esas neuronas lo que se está buscando es que tengan la misma patología que la que debería tener el enfermo. Esto en Alzheimer todavía se está por ver, se está haciendo y se está en camino. Pero en otros procesos neurodegenerativos, como es la esclerosis lateral amiotrófica y en algunos casos de Parkinson, se ha visto ya que empieza a tener las mismas características que los enfermos. Pues bien, si tenemos ya las neuronas del mismo paciente y vemos cuál es la patología, el asunto es intentar de alguna manera, con todos los fármacos que tenemos ya, ir probando en esas neuronas si podemos revertir, prevenir, etcétera, esa patología. Y eso es lo que se intenta poner aquí, se van haciendo ya todos los ensayos y digamos pues está en ese estadio. Esto es un poco lo que se está intentando hacer para curar el Alzheimer y ya a las 8, empezó a las 7 en punto y más de las 8 no me eso y ya paro. Muchísimas gracias.